Nunca imaginé que mi propia hija fuera capaz de hacerme llorar la supuesta muerte de mi nieto durante 2 semanas enteras, cuando en realidad él estaba completamente vivo y ella gastaba mis 10.000 € en deudas de apuestas de su marido. La crueldad de esa mentira me demostró que el amor paternal, por inmenso que sea, también debe tener límites cuando se enfrenta a una manipulación tan despiadada y carente de escrúpulos. Antes de continuar con mi relato, les invito a suscribirse a este canal y activar la campanita, pues cada día les traemos nuevas historias llenas de drama, emoción y lecciones de vida. No olviden dejar su me gusta y contarnos en los comentarios desde qué ciudad nos están siguiendo. Me llamo Nicolás Vázquez Morales, tengo 64 años y durante toda mi vida me he enorgullecido de ser un padre presente, atento y generoso con mi única hija. Trabajé incansablemente como supervisor en una fábrica textil en las afueras de Madrid durante 38 largos años, ahorrando cada euro que pude para garantizar que mi querida Beatriz nunca pasara necesidad alguna. Cuando ella decidió casarse con Rodrigo Santana Jiménez hace ya 3 años, fui yo quien cubrió la mayor parte de los gastos de la ceremonia nupcial, quien les dio la entrada para el acogedor apartamento donde viven y quien siempre estuvo disponible para brindarles apoyo económico o emocional cada vez que lo necesitaron. Beatriz siempre fue una niña mimada, lo reconozco sin tapujos. Después de que perdí a mi amada esposa Carmen en un trágico accidente de tráfico cuando Beatriz tenía apenas 12 años, sentí la necesidad imperiosa de compensar esa dolorosa ausencia materna dándole todo lo que me pedía. Quizás ese fue mi primer error como padre, pero en aquel momento mi único deseo era que ella sintiera que tenía a alguien en quien confiar plenamente y que nunca más estaría sola. La crié prácticamente solo, trabajando turnos dobles extenuantes para que pudiera estudiar en las mejores escuelas, tener ropa bonita y disfrutar de todas esas oportunidades que yo nunca tuve en mi dura juventud. Cuando se graduó con honores en Administración de Empresas, mi corazón rebosaba de orgullo. Cuando conoció a Rodrigo, un chico aparentemente trabajador que se ganaba la vida como técnico en informática, pensé que finalmente había encontrado la tan anhelada estabilidad sentimental. El día de su boda, mientras la acompañaba del brazo hacia el altar, sentí que mi misión como padre estaba por fin completa. Ella tenía 26 años, un marido que parecía responsable y toda una vida llena de promesas y felicidad por delante. Los primeros 2 años de matrimonio transcurrieron sin grandes sobresaltos ni contratiempos. Rodrigo mantenía su trabajo estable. Beatriz consiguió un empleo en una pequeña pero prometedora empresa de contabilidad y yo los visitaba religiosamente todos los domingos para almorzar juntos. Era nuestra querida tradición familiar, heredada de los hermosos tiempos en que Carmen aún estaba viva y nos llenaba de alegría con su presencia. Durante esas entrañables comidas dominicales hablábamos sobre el trabajo, los planes para el futuro, y especialmente, sobre la posibilidad de tener nietos que llenaran nuestro hogar de risas y vitalidad. Beatriz siempre decía que quería esperar hasta estar más establecida financieramente antes de aventurarse a tener hijos. Yo respetaba profundamente esa decisión, aunque secretamente anhelaba el día en que me convertiría en abuelo y podría colmar de amor y sabiduría a mi primer nieto. A mis 64 años, la idea de tener un nieto representaba la anhelada continuación de nuestro humilde linaje familiar. Alguien a quien podría enseñar con paciencia y cariño todas esas valiosas lecciones que aprendí durante mis décadas de arduo trabajo y experiencia de vida. El año pasado, cuando Beatriz finalmente me dio la maravillosa noticia de que estaba embarazada, mi alegría fue sencillamente indescriptible. Inmediatamente comencé a planificar con entusiasmo todo lo que haría por ese bebé que ya amaba con todo mi corazón. Reformé completamente el viejo cuarto de huéspedes de mi casa para transformarlo en un dormitorio infantil perfecto, lleno de color y alegría. Compré una hermosa cuna de madera maciza que me costó la friolera de 800 € y empecé a ahorrar dinero extra con diligencia para crear un fondo educativo generoso para mi futuro nieto. Durante los 9 largos meses de embarazo, me esforcé por ser el abuelo más atento y cariñoso que existe. Acompañé a Beatriz a cada una de sus consultas médicas, le compré vitaminas y todo lo que los doctores le recomendaban para garantizar un embarazo saludable y sin complicaciones. Incluso contraté a una empleada doméstica para que ella pudiera descansar adecuadamente durante los últimos y más delicados meses de gestación. Rodrigo también parecía contento y emocionado con la llegada del bebé, aunque a veces lo notaba más distante y preocupado de lo normal. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, él siempre respondía que eran nervios normales de padre primerizo y que no debía preocuparme. La fecha prevista para el parto era el 15 de marzo del año pasado. Yo tenía todo preparado con esmero, la habitación infantil lista para recibir al nuevo miembro de la familia, ropa de bebé nueva,
juguetes educativos y hasta había pedido vacaciones en el trabajo para poder estar completamente disponible durante las primeras semanas de vida de mi amado nieto. La noche del 14 de marzo, Beatriz me llamó con la voz entrecortada diciendo que había comenzado el trabajo de parto. Rodrigo la estaba llevando de inmediato al prestigioso Hospital Universitario La Paz y me pidió que no fuera todavía, porque el proceso podría durar muchas horas y sería agotador para mí. Yo obedecí a regañadientes, aunque pasé toda la noche en vela, mirando fijamente el teléfono y esperando ansiosamente noticias sobre el nacimiento de Diego, el hermoso nombre que habían elegido para el bebé. Fue entonces cuando mi vida dio un giro inesperado y se sumió en la más profunda oscuridad. A las 6:43 de la mañana del 15 de marzo, mi teléfono sonó con una intensidad que me despertó inmediatamente del ligero sueño en el que había caído. Era Beatriz, pero su voz sonaba completamente destrozada, ahogada entre sollozos incontrolables que me helaron la sangre desde el primer segundo. «Papá», gritó entre lágrimas que sonaban desesperadas. «Diego. Mi bebé. Diego murió durante el parto». Los doctores hicieron todo lo que estaba en sus manos, pero hubo complicaciones terribles y no pudieron salvarlo. El mundo se desplomó estrepitosamente debajo de mis pies. Sentí como si un rayo incandescente hubiera atravesado mi pecho, dejándome sin aliento y sin capacidad de reaccionar. Mi nieto, el bebé que había esperado con tanta ilusión durante meses, que había llenado mis pensamientos y mis planes futuros, había muerto antes de que yo pudiera siquiera conocerlo y abrazarlo. «Beatriz. Hija mía», logré decir con voz temblorosa, «voy para el hospital inmediatamente. Estaremos juntos en este momento terrible». «No, papá», respondió ella entre sollozos intensos. «Todavía estoy muy mal. Los doctores me tienen sedada y Rodrigo está manejando todo con el hospital. Pero necesito que me ayudes con algo urgente y muy importante. Lo que sea, mi amor. Dime qué necesitas y lo haré inmediatamente. Los gastos del hospital son enormes y necesitamos 10.000 € para el funeral y todos los trámites. Es mucho dinero, lo sé, pero no tenemos otra opción. Mi bebé merece un entierro digno y yo no puedo soportar la idea de que las dificultades económicas compliquen este momento tan doloroso». Sin dudarlo ni un segundo, me dirigí inmediatamente a mi dormitorio. Saqué la libreta donde tenía anotadas todas mis cuentas bancarias y comencé a calcular cuánto dinero podía reunir de inmediato. Tenía exactamente 12.300 € en ahorros, dinero que había guardado celosamente durante años trabajando horas extras y privándome de pequeños lujos personales. «Beatriz, mi niña», le dije con toda la ternura que pude reunir mientras mi corazón se partía en pedazos. «No te preocupes por el dinero. En 2 horas tendré los 10.000 € listos para transferir. Tu bebé, mi nieto Diego, tendrá el funeral más hermoso posible. Te lo prometo». Esa misma mañana, aún en pijama y con lágrimas corriendo sin cesar por mi rostro, fui al banco apenas abrió sus puertas y retiré los 10.000 € completos. La cajera, una señora mayor que me conocía desde hacía años, notó mi estado emocional y me preguntó con genuina preocupación si todo estaba bien. Le expliqué brevemente la terrible situación y ella me expresó sus condolencias más sinceras. Al regresar a casa, transferí inmediatamente el dinero completo a la cuenta de Beatriz y le envié un mensaje confirmando que ya tenía los fondos disponibles para todo lo que necesitara. Durante el resto de ese día, lloré desconsoladamente como no había llorado desde la muerte de mi amada esposa Carmen. La pérdida de Diego representaba no solo la muerte de mi nieto, sino también la cruel destrucción de todos los sueños y planes que había construido con tanto cariño alrededor de su llegada. Los siguientes días transcurrieron como una pesadilla interminable. Cada mañana despertaba con la vana esperanza de que todo hubiera sido un sueño horrible, pero la cruda realidad me golpeaba nuevamente al recordar que Diego ya no estaba con nosotros y que nunca podría abrazarlo. Había preparado su habitación con tanto amor y dedicación que ahora no podía ni siquiera pasar cerca de esa puerta sin sentir una opresión terrible en el pecho. Durante la primera semana después de aquella llamada devastadora, intenté contactar a Beatriz múltiples veces para ofrecerle mi apoyo incondicional y para coordinar los detalles del funeral. Sin embargo, cada vez que la llamaba, sus respuestas eran extrañamente evasivas y cortantes, muy diferentes del comportamiento que esperaba de una madre destrozada por la pérdida de su primer hijo. «Papá, todavía estoy muy débil», me decía con voz apagada. «Los médicos me recomendaron reposo absoluto y evitar visitas por ahora.
Rodrigo se está encargando de todos los trámites funerarios y administrativos. Te avisaré cuando esté lista para recibir compañía. Yo respetaba su aparente necesidad de espacio para procesar el duelo, pero como padre experimentado, algo en su tono de voz me generaba una inquietud extraña que no lograba identificar completamente. Durante mis propios momentos más oscuros después de perder a Carmen, recordaba haber necesitado exactamente lo contrario, la presencia constante de mis seres queridos, abrazos cálidos y conversaciones que me ayudaran a procesar la dolorosa pérdida. La segunda semana fue aún más desconcertante y llena de interrogantes. Cuando intentaba obtener información específica sobre cuándo sería la ceremonia de despedida, Beatriz cambiaba inmediatamente de tema o inventaba excusas poco convincentes para terminar la conversación rápidamente. ¿Ya definieron la fecha del sepelio, mi amor? Le pregunté durante una llamada el miércoles por la tarde. Sí, papá, pero todavía estamos ajustando algunos detalles con la funeraria, respondió con un titubeo que me llamó profundamente la atención. Te confirmamos todo muy pronto. ¿En qué cementerio será? Quiero enviar flores anticipadamente y asegurarme de que todo esté perfecto para honrar la memoria de Diego. El cementerio. Bueno, Rodrigo está manejando esos aspectos. No quiero involucrarme demasiado en los detalles porque me resulta muy doloroso hablar de esas cosas. Sus evasivas se volvían más evidentes con cada conversación. Cuando preguntaba por el hospital donde supuestamente había ocurrido el parto, ella mencionaba diferentes nombres cada vez. Primero había dicho el Hospital Universitario La Paz, después el Hospital Clínico San Carlos y en la última conversación había mencionado el Hospital Gregorio Marañón. Como hombre que había trabajado durante décadas manejando detalles administrativos complejos en la fábrica, mi mente comenzó naturalmente a catalogar estas inconsistencias, aunque todavía me resistía a admitir las terribles implicaciones de lo que estaba observando. El viernes de esa segunda semana, decidí tomar la iniciativa y compré un arreglo floral hermoso en la floristería cerca de mi casa. Era una corona de rosas blancas con una banda que decía, para Diego, mi nieto amado. Costó 230 €, pero quería que fuera perfecta para representar todo el amor inmenso que había sentido por él durante los meses de espera. Cuando llegué al apartamento de Beatriz con las flores, esperando sorprenderla con este gesto de amor y apoyo, me encontré con algo completamente inesperado que me dejó helado. Toqué el timbre repetidamente durante 5 minutos, pero nadie respondía a pesar de que podía escuchar claramente sonidos de televisión y movimiento dentro del apartamento. Finalmente, después de insistir, Rodrigo abrió la puerta apenas una pequeña rendija, bloqueando completamente la vista del interior. «Hola, don Nicolás», me dijo con nerviosismo evidente. «Beatriz está durmiendo ahora mismo. Los medicamentos que le recetaron la tienen muy sedada la mayor parte del tiempo. Solo quería entregarle estas flores y darle un abrazo», le expliqué mostrándole el arreglo floral. «No necesito quedarme mucho tiempo, solo 5 minutos para que sepa que estoy aquí para apoyarla». «Mejor las dejo yo adentro», respondió extendiendo las manos para recibir las flores sin abrir más la puerta. «Ella se pondrá muy contenta cuando despierte y las vea». Algo en su comportamiento me resultó extrañamente protector, como si estuviera ocultando algo importante dentro del apartamento. Sus ojos evitaban hacer contacto directo conmigo y mantenía su cuerpo posicionado estratégicamente para bloquear cualquier posibilidad de que yo pudiera ver el interior de la vivienda. Durante el camino de regreso a mi casa, esa inquietud indefinida que había estado creciendo durante días se intensificó considerablemente hasta convertirse en una angustia palpable. Como padre, conocía perfectamente los patrones de comportamiento de mi hija desde que era pequeña. Cuando mentía sobre tareas escolares o travesuras infantiles, siempre utilizaba las mismas estrategias evasivas que estaba observando ahora: cambiar de tema abruptamente, evitar detalles específicos y crear barreras físicas para evitar la confrontación directa. Pero inmediatamente me reproché esos pensamientos oscuros. ¿Cómo podía siquiera considerar la posibilidad de que mi propia hija estuviera mintiendo sobre algo tan sagrado y terrible como la muerte de su bebé? Seguramente mis sospechas eran producto del dolor y la confusión que yo mismo estaba experimentando durante este tortuoso proceso de duelo. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina silenciosa, tomé una decisión trascendental que cambiaría el rumbo de todo. Al día siguiente era sábado e, independientemente de las evasivas de Beatriz, yo iría personalmente al cementerio a buscar la tumba de Diego. Como abuelo, tenía todo el derecho del mundo a llorar a mi nieto en el lugar donde descansaba y nadie podría impedirme ese encuentro final con él.
Guardé cuidadosamente la dirección de los 3 cementerios que Beatriz había mencionado en diferentes conversaciones, decidido a visitarlos todos hasta encontrar dónde estaba enterrado mi amado nieto. El sábado amaneció gris y lluvioso, un clima sombrío que parecía reflejar perfectamente el estado desolado de mi alma. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje negro en señal de luto y preparé un ramo de margaritas blancas, las flores favoritas de mi difunta esposa Carmen. Había decidido que este sería el día en que finalmente me despediría apropiadamente de Diego, independientemente de las circunstancias extrañas y desconcertantes que rodeaban toda esta dolorosa situación. Mi primera parada fue el cementerio de la Almudena, el más grande y conocido de Madrid. Llevaba conmigo una pequeña libreta donde había anotado todos los datos que recordaba: Diego Santana Vázquez, nacido y fallecido el 15 de marzo, hijo de Beatriz Vázquez y Rodrigo Santana. Pensé que con esa información sería fácil localizar la tumba y finalmente tener ese momento de conexión espiritual que tanto necesitaba para encontrar algo de paz. En la oficina de administración del cementerio, una señora mayor llamada Esperanza Ruiz me atendió con mucha amabilidad y paciencia. Le expliqué que venía a visitar la tumba de mi nieto recién fallecido y le proporcioné todos los datos que tenía disponibles. Déjeme revisar nuestros registros recientes, me dijo mientras tecleaba en su computadora con concentración evidente. Después de varios minutos de búsqueda exhaustiva, levantó la mirada con expresión confundida. Disculpe, señor Vázquez, pero no encuentro ningún registro de sepultamiento con ese nombre en las últimas 4 semanas. Quizás esté registrado bajo el apellido materno, sugerí sintiendo las primeras punzadas de inquietud en mi estómago. Búsquelo como Diego Vázquez Santana. Esperanza realizó una nueva búsqueda, esta vez aún más minuciosa, revisando diferentes combinaciones de nombres y fechas. Su expresión se volvía más preocupada con cada intento fallido. Señor, he revisado todos nuestros registros desde principios de marzo hasta hoy y no tenemos ningún sepultamiento de bebé o niño con esos nombres. ¿Estás seguro de que el entierro se realizó aquí en la Almudena? Bueno, no estoy completamente seguro, admití sintiendo cómo la confusión se intensificaba en mi mente. Mi hija mencionó diferentes cementerios durante nuestras conversaciones. Quizás me equivoqué de lugar. Le sugiero que verifique en el cementerio de San Isidro o en el cementerio del Este, me recomendó Esperanza con genuina preocupación. Son los otros cementerios principales donde suelen realizarse este tipo de servicios. Salí de la Almudena con una sensación extraña creciendo en mi pecho, pero me negué a sacar conclusiones precipitadas. Era posible que hubiera malentendido la información o que Rodrigo hubiera elegido un cementerio diferente por razones que yo desconocía. Mi segunda parada fue el cementerio de San Isidro, un lugar más pequeño y recogido, pero igualmente respetable. El proceso se repitió exactamente igual que en el anterior. El empleado de la oficina, un hombre joven llamado Miguel Torrente, realizó búsquedas exhaustivas en sus registros sin encontrar ningún rastro de Diego Santana Vázquez o cualquier variación de su nombre. ¿Han tenido algún sepultamiento de bebé en las últimas 3 semanas? Pregunté directamente, esperando que quizás hubiera algún error en los nombres registrados. Sí, señor, hemos tenido 2 casos muy tristes, respondió Miguel consultando su registro. Pero ambos tienen nombres completamente diferentes y familias que no corresponden con los datos que me proporcionó. Para este momento, mi inquietud se había transformado en algo mucho más profundo y perturbador. 2 de los principales cementerios de Madrid no tenían registro alguno del supuesto funeral de mi nieto. Las posibilidades lógicas comenzaban a reducirse drásticamente y ninguna de las explicaciones racionales que se me ocurrían era en absoluto reconfortante. El cementerio del Este fue mi última esperanza. Era un lugar más moderno donde muchas familias jóvenes preferían realizar sus ceremonias debido a sus instalaciones actualizadas y su ambiente menos tradicional. Pensé que quizás Rodrigo había elegido este lugar para darle a Diego un descanso final en un entorno más contemporáneo. La empleada de la oficina, Teresa Mondragón, fue extremadamente minuciosa y diligente en su búsqueda. Revisó no solo los registros computarizados, sino también los libros físicos donde se anotaban manualmente todos los procedimientos importantes. Señor Vázquez, me dijo después de 20 minutos de investigación intensa, lamento informarle que no tenemos ningún registro de entierro con los nombres que me proporcionó. De hecho, no hemos tenido ningún sepultamiento de bebé o niño pequeño en todo el mes de marzo. En ese momento, la cruda realidad comenzó a cristalizarse en mi mente de manera inevitable. 3 de los principales cementerios de Madrid,
búsquedas exhaustivas en todos sus registros y absolutamente ninguna evidencia de que el funeral de Diego hubiera ocurrido en algún lugar. ¿Existe alguna posibilidad de que el cuerpo haya sido cremado en lugar de enterrado? Pregunté aferrándome desesperadamente a cualquier explicación alternativa que pudiera mantener intacta mi confianza en la palabra de mi hija. Los crematorios también mantienen registros muy detallados, me explicó Teresa con compasión evidente. Si gusta, puedo contactar a nuestro crematorio asociado para verificar si procesaron algún caso con esos datos. Esperé pacientemente en la oficina mientras Teresa realizaba las llamadas correspondientes. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora completa. Finalmente regresó con la misma respuesta desalentadora. Ningún crematorio de la zona tenía registro de haber procesado los restos de Diego Santana Vázquez. Salí del cementerio sintiendo como si el mundo hubiera cambiado completamente a mi alrededor. Las calles de Madrid se veían exactamente iguales, la gente caminaba con la misma normalidad de siempre, pero yo cargaba ahora con un conocimiento sombrío y devastador que cambiaba toda la perspectiva de los últimos 15 días. Durante el viaje de regreso a casa en autobús, mi mente comenzó a procesar sistemáticamente todas las inconsistencias que había estado ignorando justificando durante las últimas 2 semanas. Las evasivas constantes de Beatriz cuando preguntaba por detalles específicos, sus cambios de versión sobre hospitales y cementerios, la negativa rotunda a recibir visitas, el comportamiento extremadamente nervioso de Rodrigo cuando intenté entregarle las flores. Pero la pregunta más devastadora de todas era la más simple y directa: si Diego realmente había muerto durante el parto, ¿dónde estaba su cuerpo? Esa noche, sentado solo en mi sala mientras miraba fijamente la habitación que había preparado con tanto amor para mi nieto, tuve que enfrentar una posibilidad aterradora que me resistía a considerar. Era posible que mi propia hija, la niña que había criado con tanto sacrificio y dedicación, fuera capaz de mentirme sobre algo tan sagrado como la muerte de un bebé. La lógica y la evidencia apuntaban inexorablemente hacia una conclusión que mi corazón de padre se negaba a aceptar, pero que mi mente racional ya no podía ignorar por más tiempo. El domingo por la mañana desperté con una determinación férrea que no había sentido en semanas. La confusión y el dolor estaban dando paso a algo mucho más poderoso, la imperiosa necesidad de conocer la verdad completa, sin importar cuán dolorosa pudiera resultar. Como hombre que había enfrentado la pérdida prematura de su esposa y había criado solo a una hija, sabía que la incertidumbre era mucho más destructiva que cualquier realidad, por dura que fuera. Decidí comenzar mi investigación personal de manera metódica y discreta. Mi primer paso fue contactar a Tomás Blanco Serrano, mi amigo más cercano desde hace más de 20 años. Tomás había sido compañero de trabajo en la fábrica textil y después de jubilarse se había convertido en una especie de cronista social del barrio. Conocía a todos los vecinos, sus historias, sus problemas y tenía una memoria excepcional para los detalles de la vida cotidiana. Tomás, le dije cuando lo llamé esa mañana, necesito pedirte un favor personal muy importante. ¿Has visto a Beatriz durante las últimas 2 semanas? ¿Sabes algo sobre lo que ha estado haciendo? Justamente quería comentarte algo extraño que vi el miércoles pasado, me respondió con un tono que inmediatamente captó toda mi atención. Estaba haciendo compras en el supermercado Mercadona de la Avenida de América y vi a Beatriz en la sección de productos para bebé. Lo que me llamó la atención fue que llevaba un cochecito con un bebé dentro. Mi corazón se detuvo completamente durante varios segundos. Las palabras de Tomás resonaron en mi cabeza como campanas de alarma que confirmaban mis peores sospechas. ¿Estás completamente seguro de que era Beatriz? Le pregunté, aunque ya conocía la respuesta por el tono de certeza en su voz. Absolutamente seguro, Nicolás. La conozco desde que era adolescente. Incluso me pareció extraño no saludarla, pero parecía muy concentrada eligiendo pañales y fórmula para bebé. El niño que llevaba era muy pequeño, claramente un recién nacido. ¿Notaste algo más? ¿Cómo se veía ella? ¿Parecía triste o enlutada? Para nada, respondió Tomás con sinceridad brutal. Se veía normal, quizás un poco cansada como cualquier madre nueva, pero definitivamente no parecía alguien que estuviera viviendo un duelo. De hecho, la vi sonreír cuando el bebé hizo algún ruido. Después de colgar con Tomás, permanecí sentado en mi cocina durante largo tiempo, procesando esta información devastadora que destruía completamente la versión oficial de los eventos. Ya no podía engañarme a mí mismo ni buscar explicaciones alternativas. La evidencia era demasiado clara y consistente: Diego estaba vivo.
Mi hija me había mentido descaradamente sobre la muerte de mi nieto para conseguir dinero fácil, pero necesitaba más que testimonios de terceros para confrontar una situación tan grave. Como supervisor de fábrica, había aprendido que las acusaciones serias requerían evidencia sólida e irrefutable. Decidí contactar a un detective privado para obtener documentación fotográfica que no dejara lugar a dudas. Busqué en las páginas amarillas y encontré una agencia de investigaciones llamada Investigaciones Madrid Profesional, dirigida por un hombre llamado Antonio Méndez Carrera. Cuando lo llamé ese mismo domingo por la tarde, le expliqué mi situación de manera directa y sin dramatizaciones innecesarias. Señor Vázquez, me dijo Antonio después de escuchar mi historia, entiendo perfectamente la delicadeza de esta situación. He manejado casos similares donde familiares necesitan verificar información sobre supuestos fallecimientos. Le puedo asegurar total discreción y profesionalismo. ¿Cuánto tiempo necesitaría para obtener evidencia fotográfica concluyente? Le pregunté queriendo resolver esta incertidumbre lo antes posible. Dado que tenemos la dirección exacta y los horarios aproximados de movimiento, podríamos tener resultados en 24 a 48 horas máximo. Mi tarifa es de 300 euros por día, más gastos operativos menores. 600 euros era una inversión considerable, pero insignificante comparada con los 10,000 euro que ya había perdido, y más importante aún, comparada con la necesidad imperiosa de conocer la verdad sobre mi nieto. Proceda inmediatamente, le dije. Quiero fotografías claras que muestren si el bebé está vivo, quién lo cuida y cualquier detalle relevante sobre la situación real de mi hija y su esposo. Antonio me explicó que su estrategia sería establecer vigilancia discreta en el apartamento de Beatriz durante las horas de mayor actividad, especialmente en las mañanas cuando las madres suelen salir a realizar compras básicas o paseos con sus bebés. El lunes transcurrió como el día más largo de mi vida. Intenté mantener mi rutina normal, pero cada hora se sentía interminable. No podía concentrarme en ninguna actividad. Mi apetito había desaparecido completamente y dormí apenas 2 horas fragmentadas durante toda la noche. El martes por la mañana, a las 10:37 exactamente, mi teléfono sonó con la llamada que cambiaría todo para siempre. Señor Vázquez, dijo Antonio con voz profesional pero comprensiva, tengo los resultados de la investigación. Las fotografías son muy claras y concluyentes. ¿Prefiere que nos encontremos en persona para revisar el material o puedo enviarle un resumen por teléfono? Dígame todo ahora mismo, respondí necesitando conocer la verdad inmediatamente. Su nieto Diego está completamente vivo y sano. Ayer a las 9 de la mañana su hija Beatriz salió del apartamento llevando al bebé en un cochecito moderno. Fueron al Parque del Retiro, donde ella le dio el biberón y le cambió los pañales en una de las zonas habilitadas para ello. Tengo fotografías de alta resolución que muestran claramente tanto al bebé como a su hija, cuidándolo con total normalidad. ¿Notó algo más durante la vigilancia? Sí, señor. Su yerno, Rodrigo, salió del apartamento alrededor de las 11, pero en lugar de ir al trabajo, se dirigió a una casa de apuestas deportivas en la calle de Alcalá. Allí permaneció durante 3 horas. También fotografié varios recibos de transacciones que tiró a la basura del local. La última pieza del puzzle encajaba a la perfección. Los 10,000 euros no habían sido para los gastos del funeral de un bebé fallecido, sino para alimentar la adicción al juego de Rodrigo, mientras mi hija actuaba como cómplice en esta cruel farsa. Antonio, necesito todas esas fotografías impresas en alta calidad y una copia digital completa del expediente, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. ¿Desea que continúe con la investigación para obtener más detalles sobre las actividades de apuestas? No será necesario. Con lo que me ha proporcionado es más que suficiente. Esa tarde, mientras revisaba las fotografías que Antonio me había entregado, sentí una compleja mezcla de alivio y traición. Alivio porque mi nieto estaba vivo y sano, pero una sensación de traición tan profunda que me costaba respirar con normalidad. Las imágenes mostraban a Diego como un bebé hermoso y saludable, con los ojos oscuros característicos de la familia Vázquez y una sonrisa que me recordaba a Beatriz cuando era pequeña, pero también revelaban la magnitud de la mentira que mi hija había construido para manipularme emocionalmente. Era el momento de planificar cuidadosamente mi respuesta a esta situación. Durante las siguientes 48 horas, organicé meticulosamente todas las pruebas que había recopilado. Como hombre acostumbrado a resolver problemas complejos en el ámbito laboral,
sabía que una confrontación exitosa requería una preparación exhaustiva y una estrategia bien definida. No podía permitir que las emociones comprometieran la efectividad de este momento crucial. Preparé una carpeta completa con las fotografías del detective, los informes escritos de la investigación, las declaraciones firmadas de Tomás sobre el avistamiento en el supermercado y todos los recibos bancarios de las transferencias realizadas. También incluí un cronograma detallado de todas nuestras conversaciones telefónicas, documentando cada inconsistencia en las versiones que Beatriz me había dado durante estas 3 semanas de mentiras. El miércoles por la tarde decidí que había llegado el momento de la verdad. Llamé a Beatriz con un tono completamente neutral, como si se tratara de una conversación rutinaria más. Hija, he estado pensando mucho en todo lo que hemos vivido estas últimas semanas, le dije con una calma controlada. Creo que es importante que nos veamos en persona para hablar de algunos temas pendientes relacionados con Diego. Papá, ya te expliqué que todavía no estoy preparada para recibir visitas, respondió con la misma evasiva que había estado utilizando durante días. Los médicos insisten en que necesito más tiempo de recuperación antes de tener encuentros emocionales fuertes. Beatriz, no te estoy pidiendo permiso, le dije con una firmeza que claramente la sorprendió. Estaré en tu apartamento mañana jueves a las 3 de la tarde. Necesitamos tener una conversación muy importante y no voy a aceptar más excusas ni aplazamientos. Se produjo un silencio prolongado al otro lado de la línea antes de que ella respondiera con una voz notablemente temblorosa. Está bien, papá. Te esperaré mañana. El jueves llegué al apartamento de Beatriz exactamente a las 3 en punto, llevando conmigo la carpeta con toda la documentación. Cuando toqué el timbre, Rodrigo abrió la puerta de inmediato, como si hubiera estado esperando junto a ella durante horas. Buenas tardes, don Nicolás, me saludó con un nerviosismo evidente. Beatriz lo está esperando en el salón. Al entrar en el apartamento, lo primero que noté fue una cuna moderna instalada en una esquina del comedor, junto con varios juguetes para bebé, pañales y biberones que claramente habían sido utilizados recientemente. La ironía de la situación era tan flagrante que rayaba en lo cómico. Beatriz estaba sentada en el sofá, visiblemente tensa y pálida. Se había arreglado cuidadosamente para esta reunión, pero sus ojos delataban la ansiedad de quien sabe que está a punto de enfrentarse a consecuencias inevitables. Hola, papá, me dijo con una sonrisa forzada que no logró ocultar su nerviosismo. Me alegro de verte después de tanto tiempo. Me senté frente a ella y coloqué la carpeta sobre la mesa de centro sin abrirla todavía. Beatriz, antes de comenzar nuestra conversación, quiero darte una última oportunidad de contarme la verdad sobre lo que realmente pasó con Diego, le dije mirándola directamente a los ojos. ¿A qué te refieres, papá? Ya te expliqué todo lo que pasó. Diego murió durante el parto por complicaciones que los médicos no pudieron controlar. ¿Estás completamente segura de que esa es la versión que quieres mantener?, insistí, dándole una última oportunidad para rectificar voluntariamente. Por supuesto que estoy segura, respondió con una vehemencia que sonaba más desesperada que convincente. ¿Por qué me harías una pregunta tan dolorosa? ¿Acaso dudas de la palabra de tu propia hija? En ese momento abrí la carpeta y saqué la primera fotografía. Era una imagen de alta resolución que mostraba claramente a Beatriz empujando un cochecito en el Parque del Retiro con Diego visible dentro, muy vivo y alerta. Entonces, ¿puedes explicarme quién es este bebé que aparece en esta fotografía tomada el lunes pasado? El color desapareció por completo del rostro de Beatriz. Sus ojos se clavaron en la fotografía con una expresión de sorpresa absoluta, como si hubiera visto un fantasma. Sus manos empezaron a temblar visiblemente. Esto no sé cómo explicarlo, balbuceó, perdiendo por completo la compostura que había intentado mantener. Saqué una segunda fotografía, esta vez mostrando a Diego mientras ella le daba el biberón en un banco del parque. ¿Y esta otra imagen? ¿También vas a decirme que no sabes cómo explicarla? Papá, por favor, déjame que te explique, comenzó a decir, pero levanté la mano para interrumpirla. Durante 3 semanas completas, Beatriz, me hiciste creer que mi nieto había muerto. Me hiciste llorar su muerte. Me hiciste sufrir un duelo terrible. Me hiciste visitar cementerios buscando su tumba inexistente. ¿Tienes alguna idea del daño psicológico que me causaste? Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de culpa y desesperación. Papá,
necesitaba el dinero urgentemente. Rodrigo tenía problemas muy serios con prestamistas y nos amenazaron. No sabía cómo pedirte esa cantidad sin que me hicieras muchas preguntas. Entonces, inventaste la muerte de tu propio hijo para manipularme emocionalmente. No fue así, gritó desesperadamente. Pensé que sería solo por unos días hasta resolver el problema y después te diría que había sido un error médico, que Diego había sobrevivido milagrosamente. Rodrigo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó con una expresión derrotada. Don Nicolás, la culpa es completamente mía. Yo convencí a Beatriz de hacer esto. Mis deudas de apuestas deportivas habían llegado a un punto en que nos amenazaron físicamente. Pensamos que era la única manera de conseguir dinero rápido sin involucrar a nadie más. ¿Cuánto dinero perdiste exactamente en apuestas?, le pregunté con frialdad. Los 10.000 euros completos, admitió con vergüenza. Todo se fue en intentos desesperados de recuperar las pérdidas anteriores. Saqué entonces las fotografías de Rodrigo entrando y saliendo de la casa de apuestas, junto con los recibos de las transacciones que el detective había recuperado. Veo que incluso después de recibir el dinero que conseguiste con esta mentira cruel, continuaste apostando, le dije mostrándole la evidencia. Beatriz se desplomó completamente, llorando de manera incontrolable. Papá, por favor, perdóname. Sé que lo que hice fue terrible, pero te juro que pensé en decirte la verdad 1000 veces. Cada día que pasaba era más difícil encontrar la manera de confesártelo sin perderte para siempre. Beatriz, le dije con una calma que contrastaba drásticamente con su desesperación. Lo que más me duele no es el dinero que perdí. Lo que más me duele es descubrir que mi propia hija es capaz de usar la supuesta muerte de su hijo como herramienta de manipulación emocional contra su padre. En ese momento, desde la cuna en el comedor, se escuchó el llanto de un bebé. Diego se había despertado y reclamaba atención. Ve a atender a tu hijo, le dije. Al nieto que, según tú, había muerto hace 3 semanas. Mientras Beatriz se dirigía hacia la cuna para calmar a Diego, yo empecé a planificar mentalmente las consecuencias que esta traición tendría para el futuro de nuestra relación familiar. Mientras Beatriz atendía a Diego, permanecí sentado en silencio, observando la escena con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una alegría inmensa al confirmar que mi nieto estaba realmente vivo y saludable. Por otro lado, la magnitud de la traición que había experimentado creaba un vacío emocional que nunca antes había sentido, ni siquiera durante los momentos más difíciles después de perder a Carmen. Beatriz regresó al sofá cargando a Diego, que se había calmado por completo después de ser alimentado. Era la primera vez que veía a mi nieto en persona y la ironía de conocerlo en estas circunstancias era profundamente amarga. Era un bebé hermoso, con rasgos que claramente había heredado de nuestra familia, especialmente los ojos expresivos que caracterizaban a los Vázquez. Papá, dijo Beatriz con voz temblorosa mientras sostenía a Diego. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que cada día de estas 3 semanas ha sido un infierno para mí. La culpa me estaba consumiendo. La culpa no te consumía lo suficiente como para impedirte seguir mintiendo cuando te llamaba preguntando por detalles del funeral, le respondí sin alterarme. La culpa no te consumía lo suficiente como para impedirte inventar nombres de hospitales diferentes cada vez que te preguntaba dónde había ocurrido el parto. Rodrigo se sentó junto a Beatriz con una expresión derrotada y avergonzada. Don Nicolás, entiendo completamente su enfado. Lo que hicimos no tiene justificación posible, pero necesito que comprenda que las amenazas que recibimos eran muy reales. Gente muy peligrosa nos estaba presionando por el dinero y temíamos por la seguridad de Beatriz y del bebé. Rodrigo, le dije mirándolo directamente, las deudas de juego son consecuencia de decisiones personales irresponsables. Nadie los obligó a apostar dinero que no tenían, definitivamente, nadie los obligó a inventar la muerte de un bebé inocente para conseguir dinero a través de la manipulación emocional. Me dirigí nuevamente hacia Beatriz, quien había comenzado a llorar silenciosamente mientras mecía a Diego. Durante 32 años, desde que naciste, yo he sido tu red de seguridad incondicional. Cuando tu madre murió, trabajé turnos dobles para que no te faltara nada. Cuando tuviste problemas en la universidad, yo pagué tutores privados. Cuando decidiste casarte, yo financié tu boda y les di la entrada para este apartamento. Y así es como me pagas toda esa dedicación. Papá, nunca quise hacerte daño,
sollozó Beatriz. Pensé que encontraría una manera de arreglarlo todo antes de que te dieras cuenta de la verdad. ¿Te das cuenta de la gravedad de lo que hiciste? Continué con voz firme pero controlada. No solo me robaste 10.000 euros. Me robaste 3 semanas de la vida de mi nieto. Me hiciste sufrir un duelo falso. Me hiciste visitar cementerios buscando una tumba que no existía. Me convertiste en cómplice involuntario de una mentira que me estaba destruyendo emocionalmente. Saqué de mi carpeta los documentos bancarios que mostraban las transferencias realizadas. Beatriz, este dinero representaba mis ahorros de 5 años. Cada euro fue ganado con horas extra de trabajo, privándome de pequeños placeres personales para garantizar que tuviera un fondo de emergencia para ayudar a mi familia cuando fuera necesario. Y ustedes lo dilapidaron en apuestas deportivas en menos de una semana. Podemos devolvértelo, dijo Rodrigo desesperadamente. Conseguiré un segundo trabajo. Venderemos cosas. Haremos lo que sea necesario para restituirte cada euro. ¿Con qué dinero van a devolverme algo si ni siquiera pueden pagar sus gastos básicos sin mi ayuda?, le pregunté con lógica implacable. Rodrigo, tú sigues apostando incluso después de haber recibido el dinero que conseguiste con esta farsa. Las fotografías del detective lo prueban claramente. Le mostré las imágenes de él entrando en la casa de apuestas apenas 2 días después de recibir la transferencia. Esto demuestra que tu problema con el juego no se resolvió con el dinero que obtuvieron. Simplemente lo utilizaron para apostar más, esperando recuperar las pérdidas anteriores, lo cual es exactamente el patrón de comportamiento de un adicto al juego. Beatriz abrazó más fuertemente a Diego, como si temiera que yo fuera a llevármelo. Papá, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Nos vas a denunciar? ¿Vas a intentar quitarme a Diego? Beatriz, yo no soy quien va a quitarte a tu hijo, pero sí voy a enseñarte que las acciones tienen consecuencias permanentes, especialmente cuando involucran mentiras tan crueles y manipulación tan despiadada. Me levanté del sofá y comencé a caminar por la sala, organizando mentalmente los pasos que tomaría a partir de ese momento. A partir de hoy, se terminó mi apoyo financiero incondicional hacia ustedes. No habrá más transferencias de dinero, no habrá más pagos de emergencia, definitivamente. No habrá más ayuda para resolver problemas causados por la irresponsabilidad de Rodrigo. Pero, papá, protestó Beatriz con pánico evidente. Nosotros dependemos de tu ayuda para muchas cosas básicas. El apartamento, los seguros, el coche. Exactamente, le respondí con una calma implacable. Y esa dependencia los convirtió en personas que creen que pueden manipularme emocionalmente cuando necesitan dinero. Es hora de que aprendan a vivir con verdadera independencia y responsabilidad. Saqué mi teléfono móvil y comencé a hacer llamadas mientras ellos observaban con creciente desesperación. Hola, soy Nicolás Vázquez, dije al contestar la primera llamada. Necesito retirar mi firma como avalista del contrato de arrendamiento del apartamento ubicado en la calle Serrano número 42, apartamento B. Sí, con efectividad inmediata. Beatriz se puso de pie bruscamente, casi dejando caer a Diego en el proceso. Papá, no puedes hacer eso. Nos van a desalojar si retiras tu aval. Deberían haber pensado en esas consecuencias antes de decidir usar la supuesta muerte de su hijo como herramienta de chantaje emocional, le respondí mientras marcaba el segundo número. Buenos días, habla Nicolás Vázquez. Necesito cancelar inmediatamente la póliza de seguro del vehículo con matrícula M38847BC, del cual soy el titular pagador. También quiero retirar la cobertura del seguro de vida y gastos médicos de Beatriz Vázquez Santana. Rodrigo intentó acercarse para interrumpir mis llamadas, pero lo detuve con una mirada que dejaba claro que cualquier interferencia solo empeoraría las cosas. La tercera llamada fue al banco para cancelar la tarjeta de crédito adicional que Beatriz utilizaba bajo mi cuenta principal. Beatriz, le dije después de terminar las llamadas, durante 32 años te enseñé el valor del trabajo honesto, la importancia de la integridad familiar y el significado del respeto mutuo. Aparentemente, fallé en esas enseñanzas porque fuiste capaz de traicionarme de la manera más cruel posible. Papá, por favor, reconsidera, comenzó a suplicar. La confianza, una vez rota de esta manera, no se puede reparar con disculpas o promesas, la interrumpí. Tendrán que demostrar durante años que han cambiado realmente, no solo con palabras, sino con acciones consistentes. Al día siguiente, viernes por la mañana,
me dirigí directamente al despacho de Jaime Ruiz Navarro, el abogado que había manejado los asuntos legales de mi familia durante los últimos 15 años. Jaime había sido quien redactó mi testamento original cuando Carmen murió y quien me había asesorado en todas las transacciones inmobiliarias importantes que había realizado a lo largo de mi vida. Nicolás, me saludó Jaime con la cordialidad de siempre. Me alegro de verte, aunque por tu expresión presiento que vienes por un asunto serio. Necesito modificar completamente mi testamento, le dije sin preámbulos. Y también requiero asesoría sobre cómo documentar legalmente un caso de fraude familiar para proteger mi patrimonio de futuras manipulaciones. Jaime me invitó a sentarme en su oficina y abrió un expediente nuevo mientras yo le explicaba detalladamente todo lo que había ocurrido durante las últimas 3 semanas. Le mostré las fotografías del detective, los informes de investigación y todos los documentos bancarios que demostraban cómo había sido engañado. Esta es una situación muy delicada, Nicolás, comentó Jaime después de revisar toda la evidencia. Técnicamente podrías presentar cargos criminales por estafa y fraude, pero entiendo que prefieres manejar esto como un asunto civil y familiar. Exactamente. No quiero destruir la vida de Beatriz ni separarla de Diego, pero sí necesito protegerme legalmente de que algo así vuelva a ocurrir y establecer consecuencias claras que le enseñen la gravedad de lo que hizo. Muy bien. Redactaremos un nuevo testamento que refleje las nuevas circunstancias familiares. ¿Qué disposiciones específicas quieres establecer? Durante las siguientes 2 horas desarrollamos un documento legal que protegería mi patrimonio mientras establecía una lección educativa para Beatriz y garantizaba el futuro bienestar de Diego. Primero, le expliqué a Jaime, quiero remover completamente a Beatriz como heredera directa de todos mis bienes. La casa, los ahorros, las inversiones. Todo debe ir a una fundación educativa que crearemos específicamente para este propósito. ¿Qué tipo de fundación tienes en mente? Una fundación que promueva la educación sobre responsabilidad financiera e integridad familiar. Irónicamente, el engaño de Beatriz inspirará una institución que ayude a otras familias a evitar problemas similares. Jaime tomó notas detalladas mientras yo continuaba explicando mis decisiones. Segundo, estableceremos un fideicomiso especial para Diego. Él recibirá una herencia sustancial cuando cumpla 25 años, pero solo si demuestra haber mantenido valores de honestidad e integridad durante su juventud. El fideicomiso incluirá dinero para su educación universitaria y para establecer su vida independiente. ¿Quién administrará ese fideicomiso? ¿Y quién evaluará si Diego cumple con los requisitos morales? Tú serás el administrador legal y estableceremos un comité de evaluación compuesto por 3 personas de confianza, Tomás Blanco, mi pastor de la iglesia, y un consejero académico que designaremos cuando Diego tenga edad escolar. Es una estructura muy inteligente, admitió Jaime. Le das a Diego oportunidades futuras mientras estableces incentivos claros para que crezca con valores sólidos. Exactamente. No quiero castigar a mi nieto por los errores de su madre, pero sí quiero garantizar que él aprenda lecciones diferentes de las que Beatriz evidentemente no asimiló durante su crianza. Continuamos trabajando en los detalles específicos del Nuevo Testamento. Establecimos cláusulas que protegían mi patrimonio de cualquier intento futuro de manipulación o fraude y que documentaban legalmente las razones por las cuales Beatriz había perdido sus derechos hereditarios. Nicolás, también deberíamos considerar redactar un documento de declaración personal que explique tus decisiones, sugirió Jaime. En caso de que alguien cuestione tu estado mental o la validez de estas modificaciones, tendremos un registro claro de tu razonamiento lógico y documentado. Excelente idea. Quiero que quede absolutamente claro que estas decisiones no son producto de un enojo temporal, sino de una evaluación cuidadosa sobre cómo proteger mi patrimonio y enseñar responsabilidad familiar. Mientras redactábamos la declaración personal, reflexioné sobre la transformación que había experimentado durante estas semanas. La traición de Beatriz me había obligado a reconocer que mi generosidad incondicional había creado una dinámica familiar tóxica donde ella se sentía autorizada a manipularme cuando necesitaba dinero. También quiero establecer una cláusula de rehabilitación, le dije a Jaime. Si Beatriz demuestra cambios genuinos durante un periodo de 5 años consecutivos, incluyendo trabajo estable, responsabilidad financiera y tratamiento para los problemas de ludopatía de Rodrigo, podrá recuperar una porción limitada de la herencia. ¿Qué porcentaje considerarías justo para esa rehabilitación? No más del 20% del patrimonio total. Suficiente para demostrar perdón eventual, pero no tanto como para eliminar las consecuencias de sus acciones.
Y durante esos 5 años de prueba, ¿mantendrás algún tipo de contacto o apoyo hacia ella? Tendré contacto regular con Diego, por supuesto. Él es inocente en toda esta situación y merece tener una relación con su abuelo. Pero el apoyo financiero hacia Beatriz permanecerá suspendido hasta que demuestre cambios reales y duraderos. Jaime terminó de redactar todos los documentos y los revisamos cuidadosamente, línea por línea. El Nuevo Testamento reflejaba una estrategia educativa compleja: castigar la traición mientras mantenía abiertas posibilidades de reconciliación futura, proteger a Diego sin recompensar el comportamiento de sus padres y crear un legado que ayudaría a otras familias a evitar situaciones similares. ¿Cuándo quieres que este testamento entre en vigencia?, preguntó Jaime inmediatamente. También quiero que envíes una copia certificada a Beatriz para que entienda completamente las consecuencias permanentes de sus decisiones. ¿Estás seguro de que quieres notificarle oficialmente sobre estos cambios? Absolutamente. Parte de la lección educativa es que ella comprenda que la confianza rota tiene repercusiones duraderas y documentadas legalmente. No puede seguir pensando que sus disculpas van a resolver mágicamente todo el daño que causó. Al finalizar la reunión, tenía en mis manos un conjunto completo de documentos legales que transformaban completamente la estructura patrimonial de mi familia. Por primera vez en semanas sentí que había recuperado el control sobre mi situación y que estaba respondiendo a la traición de manera inteligente y estratégica. Esa tarde, Jaime envió por mensajería certificada una copia oficial del Nuevo Testamento al apartamento de Beatriz, junto con una carta explicativa que detallaba todas las modificaciones realizadas y las condiciones establecidas para cualquier posible rehabilitación futura. Sabía que cuando Beatriz recibiera esos documentos, comprendería finalmente que sus acciones habían tenido consecuencias permanentes y que la reconstrucción de nuestra relación familiar requeriría años de esfuerzo genuino de su parte. El lunes por la mañana, exactamente 4 días después de haber enviado los documentos legales, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente desde las 7:30 de la mañana. Era Beatriz, pero no contesté ninguna de sus llamadas. Durante toda la semana anterior había tomado la decisión consciente de mantener silencio comunicativo hasta que ella asimilara completamente las nuevas circunstancias familiares que sus acciones habían creado. A las 10 de la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina y leía el periódico, escuché ruidos intensos en la puerta principal de mi casa. Alguien estaba golpeando desesperadamente y gritando mi nombre desde la calle. Me acerqué a la ventana y vi a Beatriz parada frente a mi portón, cargando a Diego y con los ojos claramente hinchados de tanto llorar. «Papá, papá, por favor, ábreme», gritaba con voz quebrada. «Tenemos que hablar sobre estos papeles que recibí. No puedes hacerme esto. Soy tu única hija». Decidí mantener mi posición y no abrir la puerta. No por crueldad, sino porque sabía que cualquier conversación en ese momento estaría dominada por emociones intensas y no permitiría el diálogo racional que necesitábamos tener. Beatriz necesitaba procesar completamente las consecuencias de sus decisiones antes de que pudiéramos establecer nuevas bases para nuestra relación familiar. Durante las siguientes 2 horas, Beatriz permaneció en mi portón alternando entre súplicas desesperadas y accesos de llanto inconsolable. Varios vecinos se acercaron para preguntarle si necesitaba ayuda, pero ella les explicaba que era un problema familiar que estaba tratando de resolver con su padre. Alrededor del mediodía apareció Rodrigo corriendo por la calle, claramente agitado y sudoroso, como si hubiera venido caminando desde muy lejos. «Beatriz, llevas aquí 4 horas», le dijo mientras intentaba convencerla de marcharse. «Don Nicolás no va a abrir la puerta y Diego necesita estar en un ambiente más cómodo». «No me voy hasta que mi padre me hable», respondió ella con obstinación total. «Él no puede destruir mi vida así nada más. Soy su hija y Diego es su nieto». Desde mi ventana pude observar la conversación completa entre ellos. Rodrigo parecía genuinamente preocupado por el bienestar del bebé, quien había comenzado a llorar por el hambre y la incomodidad de estar tanto tiempo expuesto al clima exterior. «Beatriz, mira a tu hijo», le insistió Rodrigo. «Está llorando porque tiene hambre y frío. Esto no es justo para él. Lo que no es justo es que mi padre me trate como si fuera una». El detective Antonio me había entregado pruebas irrefutables, fotografías tomadas con una nitidez asombrosa donde se apreciaba a mi nieto Diego, sano y salvo, disfrutando de un paseo en el Parque del Retiro. Mi hija Beatriz, empujando el cochecito con total naturalidad, ajena a la tormenta que se avecinaba. La rabia, el dolor y la decepción me embargaban al ver confirmada la cruel farsa que habían urdido.
Usar la supuesta muerte de un hijo para obtener dinero. Era un acto de una bajeza moral que me costaba asimilar. Pero no iba a dejarme llevar por la ira. Como buen hombre de negocios, acostumbrado a analizar situaciones complejas y tomar decisiones frías y calculadas, sabía que debía actuar con cabeza. La venganza, aunque tentadora, no era la solución. Necesitaba un plan, una estrategia que les demostrara la magnitud de su error y les impusiera las consecuencias de sus actos. Antonio, quiero todas estas fotos impresas en alta calidad. Y necesito una copia digital completa del expediente, le dije con una voz sorprendentemente serena, considerando el torbellino de emociones que me sacudía por dentro. ¿Desea que continúe investigando, señor? Tal vez pueda recabar más información sobre las actividades de apuestas de su yerno. No es necesario. Con lo que me ha proporcionado tengo más que suficiente. Gracias, Antonio. Ha hecho un excelente trabajo. Al regresar a casa, me encerré en mi despacho y me dediqué a estudiar cada fotografía, cada informe, cada detalle del caso. Allí estaba Diego, mi nieto, con sus grandes ojos oscuros y su sonrisa traviesa, un calco de Beatriz cuando era niña. Un niño hermoso y sano, víctima inocente de las ambiciones y la irresponsabilidad de sus padres. El alivio de saberlo vivo se mezclaba con la amargura de la traición, un cóctel explosivo que me dejaba sin aliento. Había llegado el momento de actuar. Las siguientes 48 horas las dediqué a recopilar y organizar toda la información, las fotos del detective, los informes de la investigación, la declaración jurada de Tomás, el empleado del supermercado que los había visto con el bebé, los extractos bancarios de las transferencias. Incluso elaboré un cronograma detallado de mis conversaciones telefónicas con Beatriz, señalando cada contradicción, cada mentira, cada intento de manipulación. El miércoles por la tarde, con toda la evidencia en mi poder, decidí que había llegado el momento de la confrontación. Llamé a Beatriz, intentando mantener un tono neutral, como si fuera una conversación más. Hija, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado estas últimas semanas, le dije con voz firme, pero sin dejarme llevar por la emoción. Creo que es importante que nos veamos en persona para hablar de algunos temas pendientes sobre Diego. Papá, ya te he dicho que no estoy preparada para recibir visitas, respondió ella, utilizando la misma cantinela evasiva de los últimos días. Los médicos me han recomendado reposo absoluto y evitar emociones fuertes. Beatriz, no te estoy pidiendo permiso, le repliqué con un tono que no admitía discusión. Mañana jueves a las 3 de la tarde estaré en tu apartamento. Necesitamos hablar seriamente y no voy a aceptar más excusas ni dilaciones. Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Podía sentir la tensión de Beatriz a través del teléfono. Finalmente, después de unos segundos que se me antojaron eternos, accedió con una voz temblorosa. Está bien, papá. Te esperaré mañana. El jueves, a las 3 en punto, me presenté en el apartamento de Beatriz con la carpeta repleta de pruebas. Al tocar el timbre, Rodrigo abrió la puerta al instante, como si estuviera esperando mi llegada. Buenas tardes, don Nicolás, me saludó con un nerviosismo apenas disimulado. Beatriz le está esperando en el salón. Al entrar en el apartamento, me encontré con una escena que rayaba en lo grotesco. En un rincón del salón, una flamante cuna moderna, repleta de juguetes, biberones y pañales. Una puesta en escena macabra, un insulto a mi inteligencia y a mi dolor. Beatriz estaba sentada en el sofá, pálida y tensa, intentando aparentar normalidad. Se había maquillado y peinado con esmero, pero sus ojos delataban su angustia. Sabía que la hora de rendir cuentas había llegado. Hola, papá, me dijo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Me alegro de verte. Me senté frente a ella y deposité la carpeta sobre la mesa de centro, sin abrirla aún. Beatriz, antes de empezar a hablar, quiero darte una última oportunidad para que me cuentes la verdad sobre lo que pasó con Diego. La verdad, ¿entiendes? Me miró fijamente, intentando sostener mi mirada, pero sus ojos se desviaron al instante. Papá, no sé de qué me estás hablando. Ya te lo he contado todo. Diego murió durante el parto, hubo complicaciones y no pudieron hacer nada por él. ¿Estás segura de que esa es la versión que quieres mantener? Insistí, dándole una última oportunidad para retractarse, para confesar. Por supuesto que estoy segura. Exclamó con una vehemencia que sonaba hueca, falsa.
¿Cómo puedes dudar de la palabra de tu hija? ¿Cómo puedes hacerme una pregunta tan dolorosa? Fue entonces cuando abrí la carpeta y saqué la primera fotografía. Una imagen de alta resolución donde se veía claramente a Beatriz empujando el cochecito con Diego dentro, vivo y coleando, en el Parque del Retiro. ¿Puedes explicarme quién es este bebé que aparece en esta fotografía tomada el lunes pasado? El color abandonó el rostro de Beatriz. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, reflejando un pánico absoluto. Su mandíbula temblaba y sus manos se agitaban nerviosamente. Yo no sé cómo explicar esto, balbuceó, perdiendo por completo la compostura. Saqué otra fotografía. Diego, en brazos de su madre, tomando el biberón en un banco del parque. ¿Y esta imagen? ¿Tampoco sabes cómo explicarla? Papá, por favor, déjame que te explique. Intentó decir, pero la interrumpí levantando la mano. Durante 3 semanas, Beatriz, me has hecho creer que mi nieto estaba muerto. Me has hecho llorar su muerte, sufrir un duelo terrible, visitar cementerios buscando una tumba inexistente. ¿Tienes idea del daño que me has causado? Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, pero no eran lágrimas de dolor, sino de culpa y desesperación. Papá, necesitaba el dinero. Rodrigo tenía problemas muy serios con unos prestamistas y nos estaban amenazando. No sabía cómo pedirte esa cantidad sin que me hicieras preguntas. ¿Y por eso inventaste la muerte de tu propio hijo? ¿Para manipularme emocionalmente? No. Gritó desesperada. Pensé que sería solo por unos días, hasta que Rodrigo solucionara el problema. Después te diría que había sido un error, que Diego había sobrevivido milagrosamente. Rodrigo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó a nosotros con la mirada gacha. Don Nicolás, la culpa es mía. Yo convencí a Beatriz para que hiciera esto. Mis deudas de juego se habían vuelto inmanejables y nos estaban amenazando. Pensamos que era la única forma de conseguir el dinero rápidamente sin involucrar a nadie más. ¿Cuánto dinero perdiste exactamente en apuestas? Los 10.000 euros, confesó avergonzado. Los perdí intentando recuperar lo que ya había perdido. Saqué entonces las fotografías de Rodrigo entrando y saliendo del local de apuestas, y los recibos de las transacciones que había recuperado el detective. Veo que incluso después de recibir el dinero, seguiste apostando, le dije, mostrándole las pruebas. Beatriz se derrumbó, llorando desconsoladamente. Papá, perdóname, por favor. Sé que lo que hice está mal, pero te juro que he pensado 1000 veces en contarte la verdad. Cada día que pasaba era más difícil. Tenía miedo de perderte para siempre. Beatriz, le dije con una calma que contrastaba con su histeria. Lo que más me duele no es el dinero. Lo que más me duele es descubrir que mi propia hija es capaz de usar la muerte de su hijo para manipular a su padre. En ese momento, un llanto infantil rompió el silencio. Diego se había despertado y reclamaba atención. Ve a atender a tu hijo, le dije secamente. Al nieto que, según tú, había muerto hace 3 semanas. Mientras Beatriz se levantaba para ir hacia la cuna, mi mente empezaba a maquinar las consecuencias de su traición. No iba a permitir que se salieran con la suya. Su engaño tendría un precio muy alto. Beatriz volvió al salón con Diego en brazos, un bebé precioso con los ojos expresivos de los Vázquez. Era la primera vez que lo veía en persona, y la ironía de la situación me helaba la sangre. Papá, dijo Beatriz con voz temblorosa, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que estos días han sido un infierno para mí. La culpa me estaba matando. La culpa no te impidió seguir mintiéndome por teléfono, le repliqué con frialdad. La culpa no te impidió inventar nombres de hospitales cuando te preguntaba dónde había nacido Diego. Rodrigo se sentó junto a Beatriz, con la cabeza gacha y la mirada perdida. Don Nicolás, lo entiendo. Sé que no hay justificación para lo que hicimos. Pero las amenazas eran reales, créame. Temíamos por la seguridad de Beatriz y del bebé. Rodrigo, le dije mirándolo a los ojos, las deudas de juego son el resultado de decisiones irresponsables. Nadie les obligó a apostar el dinero que no tenían. Y nadie les obligó a inventar la muerte de un niño para manipularme. Volví a dirigirme a Beatriz, que mecía a Diego entre sollozos. Durante 32 años,
He sido tu red de seguridad. Cuando murió tu madre, trabajé sin descanso para que no te faltara de nada. Te pagué tutores cuando tuviste problemas en la universidad. Te financié la boda y te compré este apartamento. ¿Y así es como me lo agradeces? Papá, nunca quise hacerte daño, gimió Beatriz. Pensé que podría solucionarlo todo antes de que te enteraras. ¿Te das cuenta de la gravedad de lo que has hecho? Continué, con la voz firme, pero sin levantar el tono. No solo me robaste 10.000 euros. Me robaste 3 semanas de la vida de mi nieto. Me hiciste sufrir un duelo falso. Me hiciste visitar cementerios buscando una tumba inexistente. Me convertiste en cómplice de una mentira que me estaba destrozando por dentro. Saqué de la carpeta los extractos bancarios que mostraban las transferencias. Este dinero, Beatriz, eran mis ahorros de 5 años. Cada euro lo gané trabajando horas extras, privándome de mis caprichos, para tener un fondo de emergencia para ayudar a mi familia si lo necesitaban. Y vosotros lo habéis dilapidado en apuestas en menos de una semana. Podemos devolvértelo, se apresuró a decir Rodrigo. Conseguiré otro trabajo, venderemos cosas. Lo que sea necesario para compensarte. ¿Con qué dinero van a devolverme nada, si ni siquiera pueden pagar sus gastos sin mi ayuda? Le pregunté con lógica aplastante. Rodrigo, sigues apostando incluso después de haber recibido el dinero. Las fotos del detective lo demuestran. Entraste en qué extraño después de un solo error, gritó Beatriz con desesperación creciente. Esa frase resonó en mi interior como un trueno. Un solo error. Para ella, urdir la muerte de su propio hijo con el único propósito de obtener dinero era, ni más ni menos, que un simple error, desprovisto de la traición fundamental que pulverizaba los cimientos de la confianza en nuestra relación familiar. Alrededor de las 2 de la tarde, me decidí, finalmente, a salir para hablar con ellos, no porque mi posición se hubiera modificado ni un ápice, sino porque Diego no merecía ser pasto de los conflictos de los adultos. Beatriz, le dije, manteniendo la prudente distancia que me ofrecía el portón cerrado de mi casa. Lleva a Diego a casa. Necesita alimentarse y estar cómodo, no expuesto en la calle por tu obstinación. Papá, por favor, escúchame, me suplicó, acercándose al portón. Los papeles que me enviaste son terribles. Me quitas todo. La herencia, el apoyo, todo. ¿Cómo voy a vivir? De la misma manera que viven millones de personas que no tienen padres ricos, trabajando honestamente y siendo responsables de sus propias decisiones, le respondí con firmeza. Pero yo nunca he vivido sin tu apoyo. No sé cómo mantener a mi familia sin tu ayuda económica. Exactamente, ese es el problema, Beatriz. Te crié dándote todo sin enseñarte a ser independiente y eso te convirtió en alguien que cree que puede manipularme cuando necesita dinero. Rodrigo se acercó al portón con una expresión que denotaba humildad y derrota. Don Nicolás, entiendo su decisión y acepto que la merecemos, pero ¿podría considerar al menos mantener algún tipo de apoyo mínimo hasta que encontremos trabajo estable? No por nosotros, sino por Diego. Rodrigo, Diego tendrá todo lo que necesite para su educación y su futuro cuando sea mayor de edad. Eso está garantizado en el fideicomiso que establecí. Pero ustedes dos necesitan aprender a ser padres responsables sin depender de mi dinero. ¿Qué fideicomiso? Preguntó Beatriz con una confusión evidente. ¿De qué estás hablando? Evidentemente no leíste completamente los documentos que te envió el abogado, le respondí. Diego tendrá una herencia sustancial cuando cumpla 25 años, pero solo si demuestra durante su juventud que ha aprendido valores de honestidad que ustedes claramente no le pueden enseñar. La expresión de Beatriz mutó de la desesperación a algo más parecido al shock y a una comprensión gradual. ¿Estás diciendo que si yo cambio, si demostramos que somos mejores padres, podríamos recuperar algo de la herencia? Lee los documentos completos, Beatriz. Todas las condiciones están explicadas detalladamente, pero déjame ser absolutamente claro. Tendrían que demostrar cambios genuinos durante 5 años consecutivos. No promesas, no disculpas dramáticas, sino cambios reales y documentados. ¿Qué tipo de cambios? Preguntó Rodrigo con un interés genuino. Trabajo estable para ambos, responsabilidad financiera completa sin mi apoyo, tratamiento profesional para tu adicción al juego y, sobre todo,
demostrar que pueden criar a Diego con valores de honestidad e integridad. 5 años es demasiado tiempo, protestó Beatriz. En 5 años podríamos estar en la ruina completa. En 3 semanas estuviste dispuesta a hacerme sufrir la supuesta muerte de mi nieto para conseguir dinero. Si no puedes dedicar 5 años a demostrar que has cambiado realmente, entonces no has aprendido nada de esta experiencia. Diego había comenzado a llorar con más intensidad, claramente incómodo por la tensión emocional que lo rodeaba y por las necesidades físicas que no estaban siendo atendidas adecuadamente. Lleven a Diego a casa inmediatamente, les ordené con autoridad paternal. Este no es un ambiente apropiado para un bebé y su bienestar es más importante que sus dramáticas súplicas. ¿Podremos verte otra vez?, preguntó Beatriz con voz pequeña y derrotada. Cuando hayan leído y comprendido completamente todos los documentos legales, cuando hayan conseguido trabajos estables y cuando hayan demostrado durante al menos 6 meses que pueden vivir responsablemente sin mi dinero, entonces podremos tener una conversación civilizada sobre el futuro. ¿Y mientras tanto, no podrás ver a tu nieto?, me preguntó con lo que parecía ser genuina preocupación. Diego es inocente en todo esto. Los arreglos para que yo pueda visitarlo están especificados en los documentos legales, pero esas visitas ocurrirán bajo condiciones que protejan su bienestar emocional y que no les permitan a ustedes usar su presencia como herramienta de manipulación. Finalmente, después de casi 5 horas frente a mi casa, Beatriz y Rodrigo se marcharon caminando lentamente por la calle con la postura derrotada de personas que finalmente han comprendido que sus acciones tienen consecuencias irreversibles. 3 días después del episodio frente a mi casa, recibí una visita completamente inesperada. Era jueves por la tarde cuando sonó el timbre y al mirar por la ventana vi a Rodrigo parado solo en mi entrada, sin Beatriz ni Diego. Su postura era diferente esta vez, no parecía desesperado o suplicante, sino más bien resignado y determinado. Decidí abrir la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta, creando apenas el espacio suficiente para una conversación cara a cara. Don Nicolás, me dijo con voz calmada, vengo solo porque necesito hablar con usted de hombre a hombre, sin la presión emocional que genera la presencia de Beatriz y Diego. ¿De qué quieres hablar exactamente?, le pregunté manteniendo un tono neutral. Quiero aceptar completamente la responsabilidad por todo lo que pasó y quiero proponerle un plan concreto para demostrarle que podemos cambiar realmente. Había algo en su manera de hablar que me pareció diferente. No era la desesperación manipulativa que había mostrado días anteriores, sino algo que parecía más genuino y reflexivo. Continúa, le dije dándole la oportunidad de explicarse. Primero, he estado investigando programas de tratamiento para ludopatía. Encontré un centro especializado en Madrid que ofrece terapia grupal e individual para personas con adicción al juego. Ya hice la cita para la evaluación inicial. ¿Y quién va a pagar ese tratamiento?, le pregunté con escepticismo. Yo mismo. Vendí mi computadora personal, mi consola de videojuegos y algunos otros objetos de valor que tenía. También conseguí un trabajo de medio tiempo en un almacén durante los fines de semana. No paga mucho, pero es un comienzo honesto. Me sorprendió escuchar esto. Era la primera vez que Rodrigo mencionaba acciones concretas en lugar de promesas vagas. ¿Y Beatriz, qué planes tiene ella? Beatriz está buscando trabajo como contadora en empresas pequeñas que no requieran experiencia extensiva. Ya tuvo 2 entrevistas esta semana. También está considerando ofrecer servicios de contabilidad básica para pequeños negocios del barrio. ¿Cómo planean sobrevivir económicamente durante la transición hasta que ambos tengan empleos estables? Nos mudamos al apartamento de la madre de Beatriz. No es ideal, pero elimina el gasto del alquiler y nos permite ahorrar dinero para gastos básicos de Diego. También estamos vendiendo muebles y objetos que no son estrictamente necesarios. Rodrigo parecía haber pensado cuidadosamente cada aspecto práctico de su situación. No estaba presentando planes fantásticos o poco realistas, sino estrategias concretas de supervivencia. ¿Y qué quieres de mí exactamente?, le pregunté directamente. No quiero dinero, don Nicolás. Sé que esa puerta está cerrada, y francamente, creo que es lo correcto. Lo que quiero es preguntarle si estaría dispuesto a permitirnos demostrarle nuestros cambios a través de visitas regulares con Diego. Explícate mejor. En los documentos legales que recibimos se menciona que usted puede visitarlo bajo condiciones específicas.
Quería proponerle que esas visitas ocurran cada domingo por la tarde en un lugar neutral como el Parque del Retiro. 2 horas cada semana donde usted pueda pasar tiempo con su nieto mientras nosotros le demostramos gradualmente que estamos cambiando. La propuesta me sorprendió por su racionalidad. No estaba pidiendo perdón inmediato ni restauración de privilegios, sino simplemente la oportunidad de demostrar cambios a lo largo del tiempo. ¿Y qué garantía tengo de que no van a usar esas visitas para manipularme emocionalmente o presionarme por dinero? Ninguna garantía, don Nicolás, excepto mi palabra de que entiendo perfectamente que cualquier intento de manipulación terminaría inmediatamente con esos encuentros. Estoy dispuesto a firmar un documento legal que especifique que las visitas son exclusivamente para su relación con Diego, no para negociar aspectos financieros. ¿Beatriz está de acuerdo con estas condiciones? Al principio no estaba de acuerdo. Todavía tiene esperanzas de que usted perdone rápidamente y restaure el apoyo financiero, pero yo le expliqué que esa mentalidad es exactamente el problema que nos metió en esta situación. ¿Cómo así? Beatriz creció acostumbrada a que usted resolviera todos sus problemas económicos. Cuando tuvimos la crisis con mis deudas, su primer instinto no fue buscar soluciones independientes, sino encontrar la manera de conseguir dinero de usted. El problema es que yo la apoyé en esa mentalidad manipulativa. Era la primera vez que escuchaba a Rodrigo analizar la situación con tanta claridad y aceptar responsabilidad, no solo por sus propias acciones, sino también por haber enableado el comportamiento dependiente de Beatriz. ¿Y ahora qué piensas diferente? Ahora entiendo que si realmente amamos a Diego, tenemos que criarle en un ambiente donde aprenda que los problemas se resuelven con trabajo honesto y responsabilidad personal, no con manipulación familiar. ¿Estás dispuesto a mantener esa filosofía incluso si significa que nunca recuperen la herencia perdida? Sí, don Nicolás, porque la alternativa es criar a Diego para que se convierta en el mismo tipo de persona que somos nosotros ahora. Alguien que piensa que puede mentir y manipular cuando tiene problemas. Permanecimos en silencio durante varios minutos mientras yo procesaba esta conversación inesperada. Había algo en la manera de hablar de Rodrigo que me parecía genuinamente diferente, aunque mantenía una cautela natural después de haber sido tan profundamente traicionado. Rodrigo, aprecio que hayas venido a hablar conmigo de esta manera directa, pero necesitas entender que la confianza rota no se repara con una sola conversación convincente. Lo entiendo completamente. Si acepto la propuesta de visitas dominicales será con condiciones muy estrictas. Cualquier intento de usar a Diego como herramienta emocional, cualquier mención de dinero o herencia, cualquier dramatización o manipulación y las visitas se suspenden permanentemente. Acepto esas condiciones sin reservas. También quiero reportes mensuales documentados sobre el progreso del tratamiento para ludopatía, evidencia de empleos estables y demostración de que pueden mantener a Diego apropiadamente sin apoyo externo. ¿Cómo prefiere recibir esos reportes? A través del abogado. Jaime Ruiz manejará toda la documentación y verificará la veracidad de la información que proporcionen. Perfecto. ¿Cuándo podríamos comenzar con las visitas? El próximo domingo, Parque del Retiro junto a la Fuente del Ángel Caído a las 4 de la tarde, 2 horas exactas. Si llegan tarde o no aparecen, no habrá segunda oportunidad. Estaremos ahí puntualmente, don Nicolás. Después de que Rodrigo se marchó, me quedé reflexionando sobre esta conversación. Por primera vez en semanas había escuchado algo que parecía genuino arrepentimiento y planificación práctica en lugar de súplicas dramáticas. Sin embargo, mantenía mi guardia alta, sabiendo que las acciones futuras serían las únicas que realmente demostrarían si este cambio aparente era auténtico o simplemente otra estrategia manipulativa más sofisticada. El domingo siguiente llegué al Parque del Retiro 15 minutos antes de la hora acordada, posicionándome estratégicamente cerca de la Fuente del Ángel Caído, donde podría observar todos los accesos al área. Quería evaluar si Beatriz y Rodrigo cumplirían con la puntualidad prometida, ya que consideraba ese detalle como el primer indicador de si realmente estaban tomando en serio esta oportunidad. A las 4 en punto exactamente, vi a Beatriz acercándose, empujando el cochecito de Diego, seguida por Rodrigo, que cargaba una pequeña mochila, con lo que parecían ser suministros para el bebé. Llegaron exactamente a tiempo, lo cual me causó una primera impresión positiva, aunque mantenía mis expectativas controladas. Buenas tardes, don Nicolás, me saludó Rodrigo con respeto evidente. Beatriz parecía más nerviosa, evitando el contacto visual directo conmigo. Buenas tardes, respondí manteniendo un tono cordial, pero reservado. ¿Cómo está Diego?
Está muy bien, respondió Beatriz con voz suave. Ha crecido mucho desde la última vez que lo viste. Ya sonríe cuando reconoce voces familiares. Me acerqué al cochecito y observé a mi nieto por primera vez en circunstancias normales, sin la tensión dramática de revelaciones y confrontaciones. Era un bebé hermoso con rasgos que definitivamente heredó de nuestra familia. Cuando me incliné hacia él, Diego me miró con curiosidad y emitió algunos sonidos que interpreté como intentos de comunicación infantil. ¿Puedo cargarlo? Pregunté. Por supuesto, papá, respondió Beatriz inmediatamente. Es tu nieto. Tomé a Diego en mis brazos con la ternura natural que surge cuando uno sostiene a un bebé de la familia. Pesaba más de lo que recordaba de cuando Beatriz era pequeña y tenía una expresividad en los ojos que me recordó inmediatamente a Carmen en las fotografías de cuando ella era joven. Durante los primeros 30 minutos de la visita, nos sentamos en una banca cerca de la fuente mientras yo interactuaba con Diego y observaba discretamente el comportamiento de sus padres. Beatriz parecía genuinamente diferente, menos dramática, más centrada en las necesidades prácticas del bebé y notablemente más cuidadosa en sus palabras. ¿Cómo han estado las cosas esta semana? Les pregunté de manera general, sin especificar si me refería a trabajo, dinero o situación personal. Beatriz tuvo una segunda entrevista en una empresa de contabilidad pequeña, respondió Rodrigo. Le dijeron que le confirmarán la respuesta esta semana. ¿Y tú cómo estás progresando con el trabajo y el tratamiento? El trabajo en el almacén es físicamente demandante, pero me gusta la sensación de ganar dinero honestamente. Y empecé las sesiones grupales para ludopatía. Son 2 veces por semana, martes y jueves por las noches. ¿Cómo te sientes con el tratamiento? Al principio era muy incómodo admitir frente a extraños que tenía un problema tan serio, pero escuchar las historias de otras personas me ayudó a entender que lo que le hice a nuestra familia no fue un error aislado, sino parte de un patrón de comportamiento destructivo. Me impresionó la manera directa en que Rodrigo habló sobre su problema. No estaba minimizando la gravedad ni buscando justificaciones, sino reconociendo la adicción como un problema real que requería tratamiento profesional. Después de 1 hora, propuse caminar por el parque para que Diego pudiera ver diferentes entornos. Mientras caminábamos, noté que otros visitantes del parque nos observaban ocasionalmente y algunos vecinos que me conocían se acercaron para saludarme y comentar sobre el bebé. Don Nicolás, me dijo la señora Mercedes Castillo, una vecina del barrio que